Advertencia. Renuncia de derechos. Todos los personajes de Sonic o de otras sagas pertenecen a sus respectivos autores. Lo mismo ocurre con los raps, música y vídeos expuestos. Cada uno pertenece a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Capítulo 1. El cielo se rompe la llegada. Un día después del estallido final entre Soldier Boy y The Boys en la torre de Boug, donde Queen Maeve se sacrificó para evitar más muertes. La onda de energía que liberó el Super de la década de 1940 vibró más allá de los límites de su dimensión. En el mundo físico fue sentido como una herida. Pero en el otro lado fue detectado como un recuerdo de guerra. En el espacio entre mundos, la onda liberada fue sentida por las entidades del otro lado, pero solo una respondió. Rex el demonio misterio, conocido por su nombre real Readeat, abrió sus ojos liberando una energía ancestral. Sintió ese poder. Desequilibrado, e inestable como una llama que atrae a una mariposa. No me llamaron, pero alguien rompió algo que no supo arreglar. Diría Rex. Las horas previas a su llegada, el cielo estadounidense se torna de un negro profundo, como tinta derramada sobre tela blanca. Relámpagos azules eléctricos se entrecruzan con rayos rojos guturales en un baile caótico, iluminando el firmamento sin dejar caer ni una gota de lluvia. Los comentaristas y científicos de Boug News intentan darle una explicación científica, pero su voz tiembla mientras hablan. Algunos lo llamaron cambio climático, otros alineamiento de las estrellas o culpando a la rotación del planeta, como si pudieran sentir como si algo se aproximaba a su mundo. Al día siguiente, cuando la luna llena emerge prematuramente entre las nubes grises, Rex se materializó en las sombras de un callejón de Filadelfia. Su figura imponente y serena mientras sus ojos brillan en la oscuridad, como un emperador que no necesita hablar para imponerse. Al llegar, adaptó su altura a 2 metros haciendo que todo objeto a su alrededor se derritiera hasta no dejar nada. Vistiendo una túnica negra de seda pesada, con detalles de relámpagos bordados en hilo que parece moverse como si llevara electricidad contenida, y sobre su cabeza un sombrero de ala ancha de la realeza oscura, adornado con un diadema de metal labrado. Un aspecto que combina intimidador poder con refinamiento ancestral. Durante 3 días, se desplazó por ciudades en su forma de sombra, viajando entre tejados y estructuras más altas de las ciudades, analizando e inspeccionado este nuevo mundo a detalle, se fundió en cada sombra, pared y tormenta. Utilizando sus habilidades para eludir incluso los sentidos agudizados de supers como Soldier Boy, Black Noir e incluso el propio Homelander. Observo cómo Boug manipula la narrativa, cómo los medios glorifican la violencia y cómo la gente sigue consumiendo su propaganda. Desde el plano espiritual, se percató de la naturaleza de ese mundo. Todos sus eventos más importantes, cada momento, cada asesinato. Fue capaz de verlo todo en un instante. El motivo. En una estación de metro de Manhattan, mientras observa en la penumbra, es cuando lo ve, en las pantallas públicas con imágenes que han recorrido todo el país. Homelander fulminando con su visión láser a un hombre que se atrevió a agredirlo frente a su propio hijo. Lo que más le molesta no es el acto en sí, sino la ovación de la multitud. Gente que gritan su nombre como si estuvieran presenciando un espectáculo, no un asesinato. Rex frunce el ceño, sus ojos negros con pupilas azules intensas brillan bajo la sombra de su sombrero. Siente una tensión en su pecho, el lobo observaría las pantallas, la cara de Homelander, el orgullo, la arrogancia y la sensación de invulnerabilidad. ¿Quién es este imbécil? ¿En serio creen que ese rostro de niño mimado engaña a alguien? Tú y yo tendremos que hablar. Sentenció el lobo, con un movimiento silencioso, sin hacer crujir ni un ladrillo bajo sus pies, se funde de nuevo en las sombras. Al día siguiente, en un día nublado, antinaturalmente oscuro como si estuviera anocheciendo pese a ser las 4 de la tarde frente a la torre de Boug, donde Homelander ofrece una conferencia de prensa para reafirmar su liderazgo y presentar a los 2 nuevos miembros de los 7 entre los cuales estaban Sister Sage y Firecracker. Junto a Ryan a un lado del escenario tras bambalinas observándolo todo. Miles de seguidores llenan la plaza, junto a centenares de reporteros con cámaras apuntando hacia el escenario central. Desde la azotea de un edificio cercano, Rex se sienta en el borde, su sombrero le protege del sol mientras observa con calma. Pasados unos minutos, una joven seguidora alza la vista y grita, señalando hacia arriba. ¿Qué es eso de allá arriba? Gritaría la chica, la multitud se vuelve en masa, y las cámaras comienzan a apuntar hacia la figura imponente en el tejado, mientras las cámaras comienzan a distorsionarse y a niveles donde en ocasiones era imposible visualizar.
En ese instante, el cielo nublado se oscurece de golpe. Las nubes se teñían en negro totalmente dejando el cielo entero en penumbra, mientras las luces de los focos de las cámaras de los reporteros y el escenario eran las únicas fuentes de luz. Solo para que la luna llena, que debería estar oculta hasta la madrugada, aparece brillando con una claridad inusual en el firmamento. El aire se carga de electricidad estática, haciendo que el pelo de la gente se erice. Las cámaras intentan enfocar a Rex, pero sus pantallas comienzan a distorsionarse. Líneas azules y rojas recorren las imágenes, los sonidos se vuelven retorcidos y el rostro del lobo solo se vislumbra como una silueta imponente con ojos negros de fuego azul. Homelander levanta la cabeza, su expresión de arrogancia se transforma en sorpresa y luego en ira. Oigan, ¿acaso esto es una broma? ¿Por qué no es divertido? Diría Homelander hacia la prensa. No hubo respuesta. No hubo alabanza, solo un silencio espeso. Pero que parecía devorarlo todo. ¿Quién eres tú para interrumpir mi evento? Te estoy hablando. Diría Homelander con molestia con un grito hacia la figura sobre el tejado. Rex no responde de inmediato. Sus ojos negros se fijan en la mirada en Homelander. Como si pudieran atravesar su piel y ver directamente su alma. En un solo parpadeo, tan rápido que ni siquiera los supers pudieron reaccionar, el lobo estaba parado frente a Homelander en el escenario, tan cerca que sus sombras se superponen. El patriota retrocede involuntariamente unos pasos, su mandíbula se tensa y sus rayos láser se apagan por un instante de sorpresa, pero su hijo lo vio, la prensa lo vio. La multitud se queda en silencio primero, un murmullo creciente y luego se convierte en gritos mezclados de miedo, admiración y confusión. Algunos intentan huir, otros sacan sus teléfonos para grabar, pero sus pantallas también se distorsionan. Unos pocos siguen gritando el nombre de Homelander, pero su voz ya no suena segura. Los reporteros corren de un lado a otro, intentando enfocar la escena mientras sus equipos fallan uno tras otro. Los comentaristas en directo tartamudean, sin saber qué decir frente a un ser que desafía toda lógica conocida. El equipo de The Boys. En una habitación de un motel en Queens, Butcher, Hughie, Frenchie, Kimiko y Starlight miran la pantalla de la televisión, donde solo se ve la distorsión y la figura de Rex frente a Homelander. Starlight se pone de pie, sus ojos abiertos de incredulidad, conoce la fuerza de Homelander mejor que nadie, y verlo retroceder le deja sin aliento. Butcher aprieta los puños, mirando la pantalla con una mezcla de escepticismo y esperanza. Cruza los brazos, observando con atención cada detalle. Hughie se queda boquiabierto, mientras Frenchie saca su cámara intentando grabar la televisión a pesar de la distorsión. Puta madre. Diría Butcher. Sea quien sea ese tipo, fue capaz de hacer retroceder a ese cabrón. Las cámaras no logran enfocarlo, es como si se negaran a, diría Yugi. Antes de ser interrumpió por su pareja. Como si las pantallas se negaran a captarlo o tan solo verlo. Eso no es un súper. Ellos hacen ruido, esa cosa no. Diría mientras cruza los brazos. Las palabras del lobo Rex habla con un tono calmado pero cargado de una autoridad ancestral, el ambiente se hace tenso, la electricidad en el aire es palpable y la temperatura comienza a aumentar de forma notable, haciendo que la gente sude frío a pesar del calor. Tú eres quien asesina frente a su hijo, y recibe aplausos por ello. Dice, el lobo, su voz profunda y clara se escucha en toda la plaza a pesar de no elevarla. Has confundido el miedo con el respeto, la violencia con el poder. Ese no es el camino de quien debe proteger a los demás. Homelander recupera su compostura, para luego responder. ¿Y tú quién carajos eres? ¿Un nuevo súper? Soy la consecuencia, diría el lobo, mientras su presencia hacía que el aire se cargara de electricidad y que la temperatura subiera de un minuto a otro. Ryan, quien estaba observando junto a Ashley, Firecracker y Sister Sage a un lado del escenario, no sabía cómo reaccionar. El niño no aplaudía, no reía, en cambio sintió algo peor. Miedo. Miedo puro. Rex inclinó ligeramente la cabeza a un lado y cruzando sus ojos con los del niño. Haciendo que las tres mujeres al lado de Ryan retrocedieran unos pasos mientras Firecracker apoyaba su mano contra la pared intentando sostenerse de algo. ¿Te crees un dios, cuando solo eres un niño jugando a ser uno, sin entender ese precio? Diría el lobo observando fijamente al patriota. Haciendo que él se sienta incómodo mientras trata de mantener su postura para las cámaras. Homelander mantuvo su sonrisa por unos segundos más hasta que murió en su rostro, no porque quisiera, sino porque no la podía sostener. Al instante todos los actos que hizo en su vida, todos los asesinatos se le vinieron a la cabeza.
La gente que mato, las depravaciones hechas, los vuelos que derribo, la violación de la esposa de Butcher. Todo regresó a su mente en un instante como si estuviera siendo juzgado. Cuando la multitud y los reporteros logran enfocar finalmente la figura frente a Homelander, un murmullo generalizado se convierte en un grito colectivo de sorpresa y miedo. A través de la túnica negra, se distingue de forma borrosa que su forma no es humana. Hombros anchos y musculares que recuerdan a un lobo, movimientos sutiles pero poderosos, y una estatura que hace que Homelander parezca pequeño a su lado. Algunos espectadores huyen despavoridos, otros se quedan paralizados, y unos pocos, hipnotizados por la imponente presencia del ser, no pueden apartar la mirada. En el motel, Starlight se tapa la boca con la mano, mientras Butcher gruñe entre dientes. Joder, no es humano. Frenchie susurra. Que es imposible, mientras Hughie se agarra a la espalda de una silla. Simplemente observa, con la mandíbula apretada. Annie se queda paralizada por la sorpresa y la incredulidad. ¿Qué es eso?, diría ella en voz baja. El ataque que falla. Homelander ahora con sus ojos rojos, brillando y molesto por lo que estaba ocurriendo diría. Escúchame bien, quien quiera que seas. Este es mi show y no permitiré que me lo intentes arrebatar. Diría Homelander flotando pocos centímetros frente a su oponente intentado imponerse. El lobo no respondió, no se movió. No busco fama, ni tampoco me interesa tu show, solo me interesa saber por qué un asesino es celebrado como si fuera alguna clase de salvador. Asesino. Diría Homelander, vamos. Ellos entienden. Yo los protejo. Yo soy lo mejor que les ha ocurrido. Yo soy su protector. Eres lo que se merecen, contesta Rex, sin mover un músculo, y eso es lo lamentable. Homelander, cansado de verse superado en presencia, gruñe y activa su visión láser con toda su fuerza. Los rayos rojos intensos se lanzan directamente hacia el pecho de Rex, que no hace el más mínimo intento de esquivar. Las pantallas captaron el choque, la gente gritó, otros se alejaron, otros se quedaron paralizados. La energía choca contra el pecho del lobo con un estruendo ensordecedor, pero en lugar de quemarlo, los rayos rebotan en todas direcciones como si golpearan una superficie de cristal duro, disipándose en chispas azules y rojas. El impacto desata la fuerza suficiente para volar el sombrero de Rex, que cae rodando por el escenario. ¡Ah!, exclama alguien en la multitud. El rostro del lobo queda al descubierto. Pelaje negro como la obsidiana, ojos negros profundos con pupilas azules que brillan con una luz intensa, y una mandíbula poderosa donde se ven docenas de colmillos afilados como cuchillas. No hay rastro de quemaduras ni daño alguno en su piel. Homelander retrocede varios pasos, su piel se pone pálida como la cera y sus labios tiemblan. No puede articular ni una palabra, solo mira con ojos abiertos de incredulidad. Imposible, nadie puede resistir eso, diría Homelander. Las cadenas llameantes. Rex saca sus garras, largas, negras y afiladas, y gira su brazo sobre el pecho con un movimiento lento pero preciso. ¿Ese fue tu mejor ataque?, pregunta, su voz cargada de una ironía fría que hace temblar el aire. En ese instante, miles de cadenas de fuego azul y rojo emergen del suelo y del aire a su alrededor, enrollándose rápidamente alrededor de Homelander. El Super intenta resistirse, tratando de romperlas con su fuerza o sus rayos láser, pero con cada intento usar su visión de calor, los ratos simplemente no salían, como si las cadenas anularan el V dentro de él. Las cadenas apenas titilan ante sus esfuerzos, doblando su cuerpo hasta hacerlo arrodillarse ante los pies del lobo. Rex se mantiene de pie sobre sus dos patas traseras, cruza los brazos en su espalda y baja la mirada hacia él. No he venido a matarte, no hoy, dice, su voz resonando en toda la plaza. Pero recuerda esto, los aplausos no te salvarán, tu hijo no te absolverá, y cuando tu juicio llegue, las cámaras no te protegerán. Después de unos minutos de silencio pesado, Rex gira la cabeza hacia la multitud, luego hacia la torre de Bout. Con un ligero brillo azul que comienza a envolver su cuerpo, se funde en el aire como si se disolviera en la luz del sol y la luna que brillan juntas en el cielo. Las cadenas se mantienen por unos segundos más, luego se desvanecen en chispas doradas. Homelander queda arrodillado en el suelo, jadeando y mirando hacia arriba con una mezcla de ira y miedo que nunca antes había mostrado en público. Solo queda su sombrero en el escenario, y el eco de sus palabras en la mente de todos los presentes. La multitud se queda en silencio por un instante, luego el caos se desata. Algunos corren hacia el escenario para tocar el sombrero, otros llaman a la policía o a Bout. Y muchos simplemente se quedan de pie, preguntándose qué acaban de presenciar.
Finalmente, tras que las cadenas se fueran, después de que el lobo se haya ido, Homelander se quedó callado, se levantó con dificultad del suelo, solo para observar a la prensa y ver a todo su público observándolo en silencio donde aquella figura se había ido, no había dejado fuego, no había dejado nada. No le hice nada, susurro, la idea se le clavó en la mente. Había soportado de todo, fuego, balas, traiciones. Siempre era una la constante, él ganaba. El mundo se doblaba o rompía, pero nunca se le resistía hasta ahora. Homelander, sin decir más, se levantó en el aire e ingresó a la Torre Vogue para no ser visto, ante la mirada de todos los presentes. Incluso ante la mirada de su hijo, quien ahora ya no veía a su padre como un dios, sino con duda. En el motel, el equipo de The Boys mira la pantalla en silencio. Starlight es la primera en hablar. Tenemos que encontrarlo. Butcher asiente lentamente, sonriendo por primera vez en semanas. Sí, chicos, parece que acabamos de ganar un aliado muy potente. Esa misma noche Queen Maeve se encontraba mirando la televisión en silencio y solo para tomar vaso de Fernet y sonreír a la pantalla. Mírate, nunca te había visto tan pequeño. El parche aún puesto, tapaba su ojo faltante, recordatorio constante de que incluso supers más fuertes pueden sangrar. Alguien al fin te recordó que no eres invencible. Quien seas, donde sea que estés. Gracias. De verdad. Diría Maeve al recordar al lobo. Minutos después, las luces del departamento de Maeve comenzaron a parpadear, la temperatura descendió, todas las luces se apagaron. Fantástico, diría con fastidio. Si es otro puto trauma post-Vogue, ya tengo suficientes. Diría Maeve, solo para agarrar un cuchillo en la mesa de forma instintiva. Mientras Maeve recorría su departamento, en la sala principal Rex se manifestó en las sombras de la sala, su presencia llenaba el lugar, pero no lo oprimía, solo para sentarse en un sillón cercano y esperar a Maeve. Cuando ella llegó a la sala principal se quedó congelada. No necesitarás el cuchillo, diría Rex mientras Maeve lo observa con la misma mirada cansada que había analizado al mundo por años. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió más baja de lo que esperaba. No, no eres como los demás supers. No tienes nada de compuesto V. Rex sonríe levemente, mostrando sus colmillos y la luz azul que emana de su boca. No. Soy algo completamente distinto. ¿Por qué estás aquí? Ya no tengo poder, no soy una super, diría Maeve. Estoy aquí, porque tú sobreviviste, tú eres la prueba viviente a pesar de lo que te obligaron a hacer, y callar. Elegiste no terminar como él. Créeme, no fue fácil. Rex la observó fijamente, vio culpa, tristeza, remordimiento y dolor. Tu castigo ya pasó, lo llevas en el cuerpo y la consciencia. Sentenció Rex. ¿Eso significa que puedo respirar tranquila? Preguntaría Maeve. El lobo voltearía a la ciudad observando por la ventana en silencio al levantarse, para luego observar a Maeve. Significa que cuando el momento llegue, no serás tú a quien busque. Entonces, buena suerte. Porque si alguien se merece lo que vendrá, es él. El lobo se desvaneció en las sombras de la habitación en un instante ante los ojos de Maeve. Finalmente, las piernas de la ex super sucumben y se dejan caer en el sofá. Carajo. Ojalá hubiera llegado antes, diría Maeve.